¿Te ha pasado que estás viendo un vídeo en YouTube y en cuestión de unos pocos segundos te das cuenta de que ese vídeo o todo ese vídeo lo ha escrito enteramente la inteligencia artificial? Porque bueno, al final, si prestas un poco de atención, la IA tiene una forma concreta de escribir y de comunicarse. Esto me lleva a una pregunta. En una era en la que la IA lo está produciendo todo, ¿podemos de verdad seguir pensando mejor y desarrollar un cierto criterio que nos haga destacar? La respuesta fácil es que no, que de hecho cuanto más potente se haga la IA, pues más vamos a terminar diluyéndonos nosotros. Pero en este vídeo te quiero enseñar justo lo contrario, que si usamos la IA de una determinada forma, no solo no nos vamos a diluir, sino que nos puede incluso ayudar a pensar muchísimo mejor y afilar ese criterio que solo puede ser tuyo, ese criterio que te puede hacer destacar. Antes de pasar al ejemplo, dame unos segundos para explicarte de cómo funciona la IA para que todo esto se entienda mucho mejor. La inteligencia artificial básicamente es un modelo de predicción. Como puedes ver aquí en la pantalla, lo que hace muy bien la inteligencia artificial es predecir cuál es la siguiente palabra más probable. Y para que se vea más claro, imagínate en esta frase. Si tú tienes la frase hoy hace mucho, pues las siguientes palabras pueden ser, por ejemplo, hoy hace mucho calor, frío, viento. Supongamos que, por ejemplo, la palabra calor tiene un 85% de probabilidad y es mucho más probable que las otras dos. Pues bueno, lo que va a hacer el modelo de la IA es completar con esa palabra la frase. Entonces sería hoy hace mucho calor. Ahora, aquí está justamente el problema de la IA y es el eje central de este vídeo. Y es que esa respuesta, la respuesta que te da la IA siempre va a ser la más probable y por tanto, por definición, la más convencional. Es el promedio, es lo que podríamos decir lo que todo el mundo diría. De hecho, hay un experimento que se hizo en 2024 que demostró justo esto. Pusieron a dos grupos de personas a escribir relatos cortos, donde, bueno, unos podían usar la IA y los otros no. El resultado fue que las personas o el grupo de personas que había usado la IA para escribir estas historias habían aumentado su nivel creativo. Es decir, a nivel individual sus historias eran mucho más creativas. Pero lo interesante era que cuando ponías todas esas historias juntas de este grupo, estas historias se parecían mucho entre ellas. Por tanto, sí, la IA de alguna forma nos sube el nivel, pero si todas las usamos igual, nos lleva a converger todos hacia el mismo sitio, hacia el mismo promedio. Y aquí está precisamente nuestra ventaja. Si tú tienes un criterio propio, si tienes tu propio sello, vas a destacar. Pero ok, vale, todo esto lo puedes intuir. Lo interesante es cómo lo hacemos. Y esto es lo que mucha gente ya está pasando por alto. Así que te lo enseño de forma práctica. Lo primero es saber dónde la IA es mejor que tú y dónde no. Te lo enseño en pantalla. La semana pasada mostré cómo, gracias a la IA, había construido este copy para generar ideas para mi canal de YouTube. Pero lo interesante no es solo la generación de ideas, es que a la hora de generar ideas quería cruzar información sobre mis ideas propias, que las tengo guardadas, por ejemplo, aquí en Notion, lo que es mi Capturing, donde voy escribiendo cosas que se me van ocurriendo a lo largo de la semana, pero a la vez también quería y quiero tener en cuenta cuáles son las estadísticas de mi canal y cuáles son aquellos vídeos que tienen una mayor demanda. Tener en cuenta también mis propios vídeos ya publicados en el catálogo, como veis aquí el catálogo de todos los vídeos que ya tengo en YouTube. Ahora, claramente la inteligencia artificial es capaz de, ante mucha información, es capaz de encontrar los mejores patrones y por tanto las mejores ideas. Pero, como veis, y también lo expliqué la semana pasada, en la etapa 2, soy yo que, vale, una vez recibo 12 ideas, soy yo el que mira esas ideas, las evalúa y decide si algunas me parecen de suficiente valor o no. Entonces la IA me sugiere, pero soy yo quien decide. Lo segundo es usar la IA como sparring. Con esto me refiero a que, vale, una vez tengo las ideas de los vídeos, obviamente el siguiente paso es escribir el guión. Y aquí vais a ver claramente a qué me refiero con sparring. Para escribir los guiones, la IA pues me está ayudando, pero yo no tomo nunca las ideas de la IA como, vale, el guión va a ser así. Obviamente siempre hay un debate continuo. De hecho, para mostraros un ejemplo real, porque no quiero simplemente inventarlo, o sea, aquí por ejemplo veis como los últimos vídeos que estaba usando, en este caso Claude Code, en muchos de mis comentarios, por ejemplo, yo les estoy diciendo, vale, la IA me da una idea y luego yo digo, vale, no estoy de acuerdo, como podéis ver aquí, digo, no, ahora estoy en desacuerdo, realmente quiero hablar de otra cosa, en fin, y aquí hay una continua iteración. O sea, como podéis ver, yo mismo digo cuál es mi concepto, o por ejemplo aquí, esto no me convence.
En fin, aquí veis ejemplos reales de cómo yo no tomo lo que la IA me da simplemente como algo final. Obviamente yo estoy intentando que mi criterio se imponga. Pero no solo eso, ¿no? O sea, una vez que la IA ya me da, digamos, el primer draft, el primer borrador, una de las cosas que yo hago es que como primera etapa lo leo de forma detenida y voy apuntando en mi cuaderno. De hecho, lo enseño por aquí. No sé si se verá, pero perdón por la letra. Pero yo mismo voy escribiendo qué cosas pues me parecen bien o qué cosas me parecen mal o simplemente qué cosas se me van ocurriendo. Y de esto quiero hablar precisamente también con qué son las cosas que se te van ocurriendo. No sé si te ha pasado o seguramente te ha pasado que cuando estás debatiendo con un amigo o una amiga, en ese debate, en ese intercambio de palabras, de frases o de argumentos, se te van ocurriendo ideas. A esto me refiero con el sparring, porque estáis continuamente practicando, ¿no? Estáis en un ir y venir de ideas. Y esto es justamente lo que la IA también puede hacer contigo, que tú continuamente estás interactuando, razonando y debatiendo, y eso hace que en última instancia te puedas volver una persona que piensa mucho mejor, de forma más sistémica y sobre todo afilar tu propio criterio. De hecho, hay una historia que una vez leí por ahí que también resume muy bien cómo podemos mejorar nuestra forma de pensar y, bueno, volvernos mejores con la IA. Y era de que había un profesor, creo que era un profesor de cerámica, que había dejado una tarea, hacer pues un trabajo de cerámica. Y lo podías hacer de dos formas. Un grupo de alumnos decidió hacerlo a base de repetición, es decir, todas las semanas tenía que presentar una cerámica, mientras que otro grupo simplemente decidió presentar la cerámica perfecta, digamos, la cerámica bien hecha a final de curso. Lo interesante es que si yo te preguntase de dónde crees que salieron las mejores piezas, pues probablemente no tengas una respuesta obvia. Pero la verdad es que casi todas las mejores piezas salieron del grupo de personas que había estado haciendo nuevas cerámicas cada semana. Porque nada afina más tu criterio, tu forma de ver las cosas que la repetición. Y hoy con la IA pues podemos estar haciendo repeticiones cada vez más rápido. Ahora, ojo, porque todo esto solo funciona si usas la IA bien. De hecho, la mayoría hace lo contrario, que le pide una cosa a la IA y simplemente lo coge ya como conclusión, como algo dado. Por tanto, nunca te quedes o no te quedes con la primera respuesta, porque si lo haces vas a dejar de pensar y de desarrollar tu espíritu crítico o tu forma crítica de ver las cosas. Y bueno, esto tampoco es una intuición mía. De hecho, por ejemplo, hay este estudio que te lo dejo por aquí de Microsoft y de Carnegie Mellon que demuestra de hecho que cuanto más, digamos, nos tragamos las respuestas de la IA sin cuestionarla, más vamos a ser dependientes de ella y menos críticos somos. Así que nada, espero que este vídeo te haya parecido interesante, ilustrativo, y además, si aún no has empezado y quieres empezar a aprender de la IA, justo te dejo por aquí mi vídeo anterior donde hablo cuál es la forma más efectiva de aprender en esta era de la IA, que como digo, te lo dejo por aquí. Así que nada, como siempre digo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero verte en el próximo vídeo. Chao, chao.